Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a una edición más del informativo Huillaricui. El saludo para todos nuestros amigos en esta mañana, ya 11 de agosto de 2022, en toda la provincia de Cotabambas. Por supuesto, también a nuestros amigos de la provincia de Grau, que también nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y por supuesto, nuestros amigos en la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Anta, Canas, Quispicanchis, que también llegan nuestras ondas a través de las diferentes plataformas. Estamos en la web, búscanos como Radio Surfui, estamos en el Facebook como Radio Surfui, también nos buscas en amplitud modulada 810, 102.7 FM, estamos también en Tambobamba 89.9, en Mara 106.3, en Coyurqui. Muchísimas gracias al profesor Richard Valencia, Radio Guaira 101.5, Cotabambas, Poder Chasqui, muchísimas gracias, 97.9 FM. Ahí está la información para esta mañana y tenemos que hablar, hay temas importantes y lo principal que ayer ha habido una actividad importantísima para el distrito de Chalhuahuacho, es así que Minera Las Bambas ha hecho la entrega de expedientes técnicos a la municipalidad distrital de Chalhuahuacho para seguir avanzando con los proyectos y en especial estos proyectos que en algún momento el señor alcalde de esta comuna nos los ha hecho saber y nos ha manifestado respecto al represamiento en varios sectores, digamos, de este distrito. Y bueno, justamente estos expedientes se han hecho ya la entrega ayer para que pueda seguir avanzando, digamos, este trabajo con una inversión que supera más de los 170 millones se han hecho y entendemos que todo este trabajo pues se viene, estos expedientes, como él mismo lo ha explicado, son múltiples profesionales que tienen que intervenir para que se pueda hacer un buen trabajo. Esa es, digamos, la actividad importante que se ha desarrollado ayer en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, vamos a estar abordando también en esta mañana mucha atención Mara. Hoy día se inicia justamente pues la actividad también importante, cuestión de salud, claro, hay que cuidar nuestra salud y hablando de salud, hoy día 11 de agosto, 12 de agosto estarán en Mara equipo de profesionales de salud también atendiendo pues en Pitic, está programado para hoy, en Mara mismo está para el 12 de agosto y también en Mara en el barrio Miraflores también el 12 de agosto. Mucha atención, vamos a estar detallándoles estas informaciones, en qué especialidades también les vamos a dar, pero ya están avisadas hoy y mañana en Mara va a haber la atención de salud integral a toda la población. Así está digamos la información para esta mañana en el plano local, pero nos vamos al plano nacional que vamos a abordar esta mañana y le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores, David Vargas. Buenos días, Liz, buenos días a todos nuestros oyentes, gracias por estar en sintonía del informativo Huillaricui. Así es, hay bastante información que va llegando también a nuestra mesa de redacción. El abogado de Juan Silva dice que exministro se entregará máximo los primeros días de septiembre cuando acabe el peritaje. El abogado del prófugo exministro Juan Silva señaló que están a la espera de los resultados del peritaje financiero de la obra Puente Tarata para poder entregarse a la justicia. Estimó que esto ocurriría a fines del mes o máximo primeros días del mes de septiembre. En otra información también, Benji Espinosa, las razones que me habían motivado a renunciar han desaparecido, dice por aquí. El abogado Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, harto conocido ya este abogado, dijo que no renunció a la defensa de Pedro Castillo porque creyera que el presidente sea culpable. Asimismo dijo que la entrega de Jennifer Paredes descarta la versión de que el mandatario la estuviera protegiendo. Y bueno, hablando de Jennifer Paredes,
David, la información que ha dado su abogado es que Jennifer Paredes dio positivo a la COVID-19. Esto, según la información de su abogado, la cuñada del presidente de la República fue sometida al examen médico tras haberse pues entregado justamente anoche a la justicia, como muchos hemos estado siguiendo, digamos, esta información, y dio positivo a la COVID-19. Y al respecto, pues, después de haberse puesto ya a la orden, digamos, del Ministerio Público, la hermana de la primera dama decidió entregarse, como sabemos, anoche, después de permanecer más de 12 horas en condición de prófuga de la justicia. Todavía no se sabe exactamente, en todo caso, con esta condición de que ella ha dado positivo, va a poder asistir, le van a dar unos días de repente, seguramente, como es el protocolo normalmente cuando uno está contagiado con esta enfermedad, pero todavía no se tiene una información clara desde la Fiscalía al respecto. 6 de la mañana con 42 minutos, la Fiscalía de la Nación también rechazó las acusaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan o complot político. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, brindó un pronunciamiento en el que subrayó que las decisiones fiscales se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución y exhortó a poder respetar la autonomía del Ministerio Público. Bueno, sobre la entrega también de Jennifer Paredes, salió a decir Pedro Castillo tras de esta entrega, él dijo, han golpeado a mi familia seriamente. El presidente de la República, Pedro Castillo, habló sobre esta situación de su cuñada, Jennifer Paredes. Al respecto mencionó que han golpeado a mi familia seriamente, así ha manifestado. Paredes Navarro se entregó la tarde de ayer, prácticamente ya casi noche, ¿no es cierto?, a las autoridades de la Fiscalía. Y bueno, ahí están las reacciones, de todas formas, pues, del entorno también familiar. 6 de la mañana con 43 minutos. Nos vamos, ahora sí, a nuestros titulares, al informativo. Vamos a estar abordando estos y otros temas, obviamente, a lo largo de este programa del informativo Willaricui. Informativo Willaricui correspondiente a hoy, jueves 11 de agosto 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Son ya las 6 de la mañana con 43 minutos. Bueno, nuestra reflexión del día: todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Repetimos entonces, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. A perseguir nuestros sueños, ¿ya? A perseguir. Siempre hay obstáculos, pero hay que continuar porque al final siempre vamos a ser airosos y vamos a lograr. Y los animamos que hoy también sea uno de esos días para perseguir nuestros sueños. 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos de inmediato con lo que ocurrió un día como hoy en la historia. Un día como hoy, 11 de agosto, pero del año 1825, la Asamblea renuncia en Sucre, Bolivia, la Asamblea reunida en Sucre, Bolivia, adopta para el Alto Perú la denominación de la República de Bolívar. Origen de la República de Bolivia, el Libertador siempre consideró el altiplano un área estratégica determinante para el control de la totalidad de la América hispana en Sudamérica y había defendido la capitalidad de la paz para esa América unida que soñaba. Y en 1915 viajamos, José Pardo es proclamado presidente del Perú. Un día como hoy, 11 de agosto del año 1938, se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. Y en 1969 se realiza el primer trasplante renal en el Hospital Naval del Perú. Un día como hoy, 11 de agosto, pero del año 1989, descubren mural de las Tentaciones de Santa Rosa. Y también retrocedemos y viajamos a 1994, se libera a 10.000 asháninkas peruanos que estuvieron en el poder de Sendero Luminoso. Todavía retuvieron a otros 5.000 asháninkas. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos a revisar los titulares de inmediato para hoy, ya jueves, ¿no? Jueves 11 de agosto del año 2022. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui.
Titulares para esta mañana y en el plano local. Ayer la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho recibió de parte de Minera Las Bambas los expedientes técnicos para el represamiento de agua en el distrito, que beneficiará a muchas comunidades y sobre todo al sector agropecuario. Esta inversión supera los 170 millones de soles. 6 de la mañana con 46 minutos. La comunidad de Antullo el próximo 20 de agosto cumplirá su 7º aniversario de creación. Con este motivo, organizan del 15 al 20 de agosto las actividades culturales, deportivos y sociales para que toda la comunidad, niños y adultos puedan participar en diferentes disciplinas. Mucha atención, Centro de Salud Mara y todo el distrito. Hoy inician la atención de salud, 11 de agosto. Al 12 de agosto se hará la atención de salud integral en Pitic, en Mara, en Miraflores, en las especialidades de ginecología, medicina interna, pediatría, oftalmología, optometría, otorrinolaringología y también odontología. Mucha atención a toda la población del distrito de Mara para poder asistir al centro de salud y poder hacerse un chequeo de salud. 6 de la mañana con 49 minutos. Los días 15 y 16 de agosto llegará Renieja Bancay al distrito de Coyurqui, donde podrán atender todo tipo de trámites de identidad, y el día 17 será la atención en Ñahuinlla. Para ello, convocan a todas las personas que deseen tramitar sus documentos de identidad. Más información, mucha atención en la comunidad de Churo. Desde Demuna, Tambobamba, hacen un llamado urgente al señor Mario Codillo Bárcena, con domicilio justamente en la comunidad campesina de Churo, para que concurra a la Demuna de Tambobamba o en su defecto se comunique al número institucional 972-295052 con suma urgencia. Si los familiares, los amigos y las personas que conozcan comuniquen al señor Mario Codillo Bárcena, pues que tiene que asistir a Demuna Tambobamba. Son ya las 6 de la mañana con 48 minutos. En el ámbito regional, el gobierno regional de Apurímac, mediante la Dirección Regional de Agricultura y en el marco del proyecto de apoyo a la agricultura familiar, realizó la tradicional ceremonia del Papa Tarpuy Mahuay Quillapi 2022. Esto en la comunidad campesina de Paxica, distrito de Justo Apu, Zaraguara, esto en Aymaraes. ¿Qué tal nombres, no? De los sectores, de las comunidades. Y la inversión justamente y el presupuesto es de más de 8 millones. Se ha entregado hasta la fecha, dice, 4.862 kilos de fertilizantes, 94.000 kilos de semillas de papa, certificada a 40 distritos de 5 provincias de la región de Apurímac. Así lo ha indicado el gerente de Desarrollo Económico, quien en representación del gobernador regional de Apurímac participó activamente junto a los beneficiarios y pobladores de la zona en la siembra de más de 4 hectáreas de papa certificada de las variedades de Canchán y Serranita. 6 de la mañana con 49 minutos. Tras la gestión realizada por el gobierno regional de Apurímac a través de la Dirección Regional de Salud ante la empresa minera Las Bambas de 152 bicicletas para el sorteo de la campaña Completa tus dosis, vacúnate y pedalea a nivel regional, se realizó el lanzamiento de esta actividad en Chincheros, que está siendo articulada con la Dirección Regional de Educación a nivel regional. Así es, y bueno, como recuerdan, el lanzamiento de esta campaña se ha desarrollado ya en Abancay y esta vez fue en Chincheros. Para el sorteo, justamente, mucha atención de las 152 bicicletas, se han considerado a la población de 5 a 17 años, quienes deberán cumplir con la dosis completa de vacunación hasta el 31 de agosto. Ya no falta mucho, solo tenemos este mes. Es decir, pues de 5 a 11 años con la segunda dosis, para que de esta manera puedan estar protegidos. Y también de 12 a 17 años sería la tercera dosis, para que de esa manera puedan ser parte también de este sorteo. Y en esta cuarta ola, por ejemplo, es importante y necesario
necesario que completen de 5 a 11 años 2 dosis y de 12 a 17 años su tercera dosis. 6 de la mañana con 50 minutos, las 6 con 50. Un turista de nacionalidad española halló repentina muerte la mañana de ayer en la puerta de un céntrico hotel en Cusco, ubicado en la Avenida del Sol de la ciudad de Cusco, a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco. Al parecer falleció por un paro cardíaco. Qué pena. Las situaciones que ocurren también los visitantes en la región de Cusco. Más información y Minedu iniciará en la región de Cusco mesas de trabajo regionales para la actualización curricular. Similares mesas de trabajo se desarrollarán también en todas las regiones, dice, de nuestro país entre agosto y septiembre. 6 de la mañana con 51 minutos, las 6 de la mañana con 51 minutos, la ciudad de Arequipa, que celebra este lunes 15 de agosto su 482 aniversario de Fundación Española, estima recibir alrededor de 25.000 turistas durante sus fiestas, informó así Sergio Calderón, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa. Más información en la región de Arequipa. Exgobernador Elmer Cáceres Llica seguirá en la cárcel. La Sala Superior consideró que no hubo ilegalidad alguno en el uso de un agente especial en el caso de los hijos del Cóndor y que actualmente sí hay peligro de fuga del exgobernador. En el Perú son las 6 de la mañana con 52 minutos, 6 con 52, las notas ahora de carácter nacional. Jennifer Paredes entregó a las autoridades del Ministerio Público. La cuñada del presidente Pedro Castillo se entregó a las autoridades del Ministerio Público ayer en horas de la tarde. Esto luego de que se dictara detención preliminar en su contra en vísperas. Y mientras tanto, Benji Espinosa renuncia a la defensa del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes. A través de su Twitter, el abogado Benji Espinosa expresó que agradece la confianza que recibió de sus clientes. Hay un lema que me recuerda que cuando un barco se hunde, los primeros en saltar son los ratones. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Más titulares. Manuel Rodríguez Cuadros renunció al cargo de representante de Perú ante la ONU. El diplomático José Manuel Rodríguez Cuadros presentó su renuncia de forma irrevocable al cargo ante la Organización de las Naciones Unidas, que asumió en septiembre del año 2021. Bueno, ayer en realidad sí, pues ha habido muchas renuncias y como que ayer ha estado muy movido en nuestro país la situación o la cuestión política. Y también al respecto, Harold Forsyth renunció al cargo de representante del Perú ante la OEA. El diplomático Harold Forsyth dimitió de forma irrevocable a la representación de Perú ante la OEA, cargo que asumió pues en agosto de 2021. Increíble. Más notas de carácter nacional. La fiscal de la Nación rechazó las acusaciones que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, brindó un pronunciamiento en el que subrayó que las decisiones fiscales se ciñen estrictamente a la ley y también a la Constitución, y exhortó a poder respetar la autonomía del Ministerio Público. Y mientras tanto, la entrega de ayer de Jennifer Paredes, y de hecho que se ha hecho un examen, obviamente para que inicie con todas estas rondas de pregunta, dio positivo a la COVID-19. Según la información de su abogado, la cuñada del presidente de la República fue sometida a exámenes médicos tras haberse entregado a la justicia de este último miércoles 10 de agosto. 6 de la mañana con 54 minutos. Y en el caso de Juan Silva, el abogado de Juan Silva dice que exministro se entregará máximo los primeros días de septiembre, cuando acabe el peritaje. El abogado del prófugo exministro Juan Silva señaló que están en la espera de los resultados del peritaje financiero de la obra Puente Tarata para entregarse a la justicia. Estimó que esto ocurrirá a fin de mes o máximo los primeros días de septiembre. 6 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos a la información en el plano internacional. La información en el plano internacional. César Ferrari, el ingeniero, escuche bien, ingeniero peruano, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Así lo ha anunciado el último martes el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Cabe mencionar que es un puesto de gran importancia en el gobierno colombiano porque se encarga de estructurar el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta de cada administración y también de manejar
manejar el presupuesto de inversión a lo largo de los próximos años que Petro estará en la Casa de Nariño. Ahí está. Éxitos para el ingeniero peruano. Más información en el plano internacional. China advierte que no tolerará, dice, a separatistas en Taiwán y que retomará la isla por la fuerza si fuera necesario. La advertencia de China se dio luego que varios días de maniobras militares chinas alrededor de Taiwán realizadas en respuesta a la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. 6 de la mañana con 56 minutos. Detectan en China 35 casos en humanos del enapavirus languía, nuevo virus de origen animal. El subdirector de Departamento de Patologías Infecciosas del Hospital de Huashan en China confiesa que el coronavirus no sería la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia. Increíble. Oye, pero si te das cuenta, o sea, de China nos viene todo. Sí, prácticamente y finalmente, todo. Mira, o sea, ahora apareció otro nuevo virus. Yo digo, son ya 35 la casos. Organización Mundial de la Salud no puede intervenir en este tipo de situaciones ya demasiado sospechosas en la que van llegando diferentes virus de un solo país. De un solo país, Exacto. Sí, eso es muy sospechoso, ¿no? Pero bueno, ahí viene en todo caso desde allá prácticamente las enfermedades, como diríamos. Importan de todo, ¿no? Importan de Ropa, todo. Y artefactos, también, vehículos y también enfermedades. También enfermedades, no puede ser. 6 de la mañana, hasta en eso. 6 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos a la información deportiva. Deportes para esta mañana. Selección peruana jugaría ante México con varios futbolistas de la Liga 1. Jugadores de Melgar, de Cienciano, serían llamados por Juan Reynoso para el duelo ante los aztecas en Estados Unidos. Más deportes. Juan Reynoso se proyecta a trabajar con jugadores de la Liga 1. Dijo, nos urge tener una selección local. Juan Reynoso se pronunció sobre su primera convocatoria en la selección peruana y recalcó la necesidad de trabajar especialmente con jugadores de la Liga 1. Ah, ¿está bien? ¿Qué dices? Tiene lo bueno, lo malo. Okay. Bueno, amistosos, de todas maneras, probar nuevos jugadores nunca cae mal, para ver también nuevos talentos, porque tampoco no solamente los que ya están en la selección o los conocidos pueden continuar, tiene que haber nuevos talentos también. Y de seguro que existen. Alianza Lima apunta a colocar, dice, a sus jugadores en México, en Brasil o Estados Unidos. José Bellina, director deportivo de Alianza Lima, expresa sus expectativas luego de unirse a a ver si me ayudas a pronunciar. Transfer Room. Ajá. Transfer Room, así es. Ya, la plataforma digital, mira, de mercado de fichajes. Interesante. Ahora venden a los jugadores por internet, como por tipo internet. Subastas, imagino. Claro, más o menos, ¿no? Transfer Room. Ahí está, para poder hacer estas plataformas digitales que también en todo, ¿no? No solo, digamos, en el mercado de vender, sino también ahí está el deporte, también está allí. 6 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos porque tenemos información realmente en esta mañana que ampliar, señora Caballero. Mucha atención en cuestión de salud, en cuestión también de educación y mucha información esta mañana. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
a través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuzlap, hemos tomado que estado de emergencia declarado capaz en la manda canto, gasolinato. Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, desde que todavía unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata no cae pura, bajarina pues ponen sanco, no ponen más que todo, no cae alguien que no bajar que no cae yari muy kiko. Autoridades declararon una zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaya, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamoro, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay conos de manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tendríamos aquí a los únicos que trabajar para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncha ñoja, tarircurane, patán, yachtate, entonces, si hay teja, hay una poncha 2 a 3 de la tarde, mantan nevada, callaricaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor. John Cruz de acá de Distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanché saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos en el país. Tenemos información a esta hora de la mañana a través del informativo Willaricui. Nos hacen llegar esta nota de prensa, plataforma. En estas elecciones tú tienes el control, brindará información a los electores. La plataforma en estas elecciones tú tienes el control, brindará información a los electores. Contraloría pone al alcance de electores la información sobre los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes. Hablamos en nuestro ámbito de la región de Apurímac. Herramienta tecnológica de control también facilitará la información de postulantes a vicegobernadores, consejeros y también regidores. No estamos para poder hacer improvisaciones, sino que debemos tomar decisiones en base a un voto informado, enfatizó así el Contralor Schack. Para promover un voto informado responsable en las próximas elecciones regionales y municipales 2022, la Contraloría General pone a disposición los más de 24.760.000 electores. Para todos estos electores, la plataforma informativa en estas elecciones tú tienes el control, donde se podrá acceder a las declaraciones juradas de interés de los candidatos, así como también a sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas para quienes fueron autoridades y o funcionarios públicos. Además, también conocer si fueron comprendidos en algún informe de control. Durante la presentación de la plataforma virtual, el Contralor General Nelson Schack convocó al compromiso de los ciudadanos para poder asumir una actitud responsable, ya que no estamos para improvisaciones, sino también para tomar decisiones en base a un voto informado de manera reflexiva y responsable, para lo cual se necesita conocer a las personas a las cuales queremos elegir como autoridades regionales y municipales. En ese marco, recordó también la ejecución presupuestal que realizaron las autoridades del gobierno regional y local durante el año 2021 sobre el particular. Manifestó que los gobiernos regionales y locales administrarán el 36.8% del presupuesto público nacional, cuyo total genera ejecutado en el año pasado ascendió a 198.918 millones de soles. En el Perú, los gobiernos regionales y locales administran y ejecutan más del 57% de presupuesto general en materia de inversión pública y, en efecto, los recursos asignados a la inversión pública han crecido sosteniblemente. Sin embargo, también todavía está pendiente la tarea de lograr un efectivo cierre de brechas de acceso al servicio público tan necesarios como la salud, educación, agua, carreteras, entre otros, debido a que no se gasta todo y no se gasta bien, no se cumple la finalidad pública y se traiciona la confianza y esperanza de peruanas y peruanos, remarcó Nelson Schack. 7 de la mañana con 8 minutos y al respecto vamos a ampliar esta información. Ya está en la línea telefónica la gerente regional de control de Apurímac de la Contraloría General de la República, la abogada Indira Yabar Gutiérrez, a esta hora de la mañana para el informativo Willaricui. Y justamente vamos a recibirla y hablar con respecto a esta plataforma, pues que se denomina en estas elecciones tú tienes el control, que obviamente promueve la Contraloría brindando información a los electores sobre los candidatos a los gobernadores regionales y también a los alcaldes. ¿Cómo está, abogada Indira? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Liz, David, muy buenos días. Reciba un cordial saludo del señor Contralor a toda la población de Apurímac. Y sí, pues ustedes lo han dicho con meridiana claridad y gracias por la cobertura. En estas elecciones tú tienes el control, ¿no? Es una plataforma que ha lanzado la Contraloría General de la República con el propósito que los ciudadanos de todo el país pues estén debidamente informados respecto de los candidatos que nos van a gobernar los próximos 4 años, tanto en los gobiernos regionales, locales, a nivel provincial y distrital, Liz. Así es, abogada. Bueno, ¿en qué consiste esta plataforma? Si podría un poco ampliarnos y explicarnos. Liz, ¿me escuchas? A ver, creo que no tenemos por ahí algún retorno. Hola, abogada, ¿sí nos escuchas ahora? A ver, ya. Abogada, ¿sí nos escuchas ahora, no? Ahora sí te escucho claro y fuerte. Ok, creo que por ahí tuvimos algún cruce del audio. Le preguntaba si puede ampliarnos sobre esta plataforma, en qué consiste, cómo es que los ciudadanos puedan tener acceso. Sí,
Gracias. Mira, en el marco de la ley 31.227, pues es la ley que nos transfiere a nosotros, a la Contraloría General de la República, la competencia para recibir y hacer el control, la fiscalización y, por supuesto, pues las sanciones que hubieren respecto a la declaración jurada de intereses de las autoridades, de los servidores públicos, de los y las candidatas a cargos públicos que se van a presentar en estas elecciones. Está nuestra entidad fiscalizadora superior, pues va a asumir el reto de recepcionar por primera vez estas declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo de los candidatos que ya están admitidos para participar en estas elecciones regionales y municipales 2022. Es preciso recordarles a la población que esta plataforma ha sido creada justamente para que sea pues estas elecciones transparentes e informadas, que los ciudadanos tengan conocimiento de quién pues van a elegir para que nos gobierne, como les decía, en estos 4 años de gobierno regional y municipal. Esta obligación de presentar la declaración jurada de carácter preventivo por parte de los candidatos ya admitidos se inicia hoy 11 de agosto y tiene pues una fecha de fin que es el 2 de septiembre de este año, ¿no? Entonces nosotros vamos a recepcionar físicamente y virtualmente las declaraciones de los candidatos que presenten, que tiene que ser obligatoriamente presentados, ¿no? Ellos, o como lo hemos dicho, deben de informar preventivamente sobre sus vínculos personales, sobre sus vínculos familiares, sobre su manejo económico, sobre sus relaciones laborales y financieras, con el fin pues de evitar conflictos de intereses que puedan afectar el desempeño de las funciones de ser elegidos pues como autoridades para este proceso electoral, ¿no? Pues como lo he repetido, ello va a permitir, ¿no?, que los ciudadanos conozcan al candidato, conozcan sus vínculos, conozcan qué hace, ¿no? Conozcan las acciones laborales y financieras que tiene, ¿no? Para que realicen, pues, como lo hemos vuelto a decir, porque este es el mensaje, que realicen un voto totalmente informado y consciente, ¿no? Para que luego, pues, no nos arrepintamos. El señor Contralor ha dicho con meridiana claridad que, bueno, depende de nosotros ahora elegir bien, ¿no? Porque en las manos de los candidatos que elijamos estará pues el buen uso, el buen y eficiente manejo presupuestal que tengan ellos. Claro, a lo largo, digamos, de estas últimas elecciones, gerente, ha sido importante, sí. Justamente, vamos a... David, creo que nuevamente... Bueno, creo que por ahí hay algún conflicto en cuanto al retorno del audio. Pero nosotros le hemos copiado todo, espero que también ahora sí nos estás copiando. Gerente, le decía que pues ha sido bueno en estas últimas elecciones, digamos, paulatinamente se ha estado clarificando en cuanto a las informaciones de los candidatos. Si bien es cierto, hoy podamos tener este acceso a través de esta plataforma, las declaraciones, digamos, juradas de intereses, de ingresos, de bienes, de rentas, es importante. De hecho, que la población siempre quizá tenemos o casi siempre caemos en decir no conocemos bien a este candidato o no sabemos mucho de su hoja de vida, pero teniendo esta plataforma, creo que los ciudadanos en estos mes y medio prácticamente que nos queda, es necesario poder ingresar para poder conocer un poco más a los candidatos. Sí, ciertamente. Esta plataforma pues nos va a ayudar primero a que el ciudadano se informe, luego a que el ciudadano alerte y luego a que el ciudadano se comprometa, ¿no? ¿Por qué nosotros hemos segmentado en estas tres acciones, en estas elecciones tú tienes el control? ¿Por qué? Porque el ciudadano, como tú lo has dicho, se va a informar porque tendrá pues acceso a las declaraciones juradas de los candidatos sobre sus vínculos personales, familiares,
económicos, laborales, financieros, ¿no? Y lo más importante, si estos ya fueron funcionarios y pues podrán conocer sus declaraciones de ingresos, bienes y rentas e incluso Liz, saber si estos funcionarios fueron pues comprometidos en alguna investigación de algún informe de control. ¿Y cómo ellos nos alertarán? ¿Cómo los ciudadanos nos alertarán? Valga la redundancia, son siete formas que ellos nos van a alertar, porque cuando observen, ¿no? Ellos van a observar que una entidad, una autoridad pública esté destinando o haciendo uso, ¿no?, incorrecto de los fondos públicos para fines electorales o en favor de algún candidato. La ciudadanía puede informarnos, y son en las siguientes situaciones, Liz, que, si me permites detallarlas y que ellos sepan, ¿no? Y acá invoco no solamente a la ciudadanía de a pie, sino a los servidores, a los funcionarios públicos, que ellos son los que observan en primera instancia, en primer momento, si los bienes o recursos públicos en este proceso electoral serán bien utilizados, serán adecuadamente utilizados, y bueno, pues no se utilizarán para el proselitismo político, y son estos casos, ¿no? Los ciudadanos y los servidores públicos pueden alertarnos respecto a la utilización de oficinas, bienes, recursos de propiedad del Estado para actividades políticas y difusión de propaganda electoral. También pueden alertarnos para permitir, ¿no?, señalando que se pueda permitir que terceros utilicen oficinas, bienes y recursos también de la entidad. Usar, ¿no?, alertarnos sobre el uso de recursos de la entidad pública para elaborar propaganda electoral, ¿no?, pues como papelería, pintura, tinta de impresoras. También pues pueden alertarnos respecto a si se distribuyen pues fichas electorales, ¿no?, que han sido adquiridas con fondos públicos. ¿Y esto quién lo va a saber? Solamente el servidor público que esté comprometido con el Estado y que cumpla pues eficientemente el Código de Ética de la Función Pública. Otra forma de alertarnos es cuando pues ellos observen, vean que se está disponiendo, utilizando dinero de caja chica, ¿no?, de recursos directamente recaudados y otros fondos públicos para financiar actividades con fines electorales. Así como pues cuando se vea que se estén disponiendo el uso de vehículos, máquinas, equipos u otros bienes de la entidad. Así también como que disponer que los servidores públicos o terceros contratados por una entidad del Estado realicen pues proselitismo político. ¿Y cómo la ciudadanía se va a comprometer? ¿Por qué? Al igual que la ciudadanía, todo trabajador del Estado debe proteger pues los principios que emanan del servicio público. Por eso también impulsamos a través de la plataforma los tips de control electoral que pueden ser pues vistos a través de las alertas y que promueven los funcionarios y servidores públicos. Quiero repetir, Liz, ustedes pueden ingresar, todos los ciudadanos podemos ingresar a través de la plataforma. Algunos de repente no van a poder ingresar al link, pero con las palabras claves, tú tienes el control, podemos acceder a esta plataforma y verificar todas las declaraciones juradas que ingresen. Y si me permites, pues puedo repetir el link, que es http:// tú tienes el control .contraloría.gov.pe, o simplemente ingresar pues al portal institucional, ¿no?, www.gov.pe/contraloría, y van ustedes a la sección Control Ciudadano y ingresan a la plataforma Tú tienes el control. Bien, va a haber, digamos, se está organizando, se está programando quizá algún tipo de capacitación, digamos, para poder un poco orientar para el ingreso justamente a esta plataforma en algunos grupos de ciudadanos. ¿Lo están viendo eso de repente desde la gerencia de control de Apurímac? Sí, mira, bueno, la capacitación se ha dado desde el 5 de agosto hasta el día de hoy.
Pero aquellas personas que no hayan podido participar en la capacitación que se ha dado, la Contraloría está garantizando, ¿no?, para la presentación de esta declaración jurada de intereses, ha dejado grabado en el portal de la Contraloría este proceso de capacitación para que las autoridades puedan ingresar, ver el video que se ha colgado. Es un video sencillo en el cual pues se deja establecido cómo tienen que presentar la declaración jurada, cómo tienen que hacer la firma. Hay dos formas de presentación de declaración jurada, una que va a ser con firma digital y la otra pues que va a ser con firma manuscrita, ¿no? Entonces, para todo ello se ha colgado en la plataforma de la Contraloría el video que les permitirá pues acceder a cómo presentar la declaración jurada. Solamente de repente señalar que aquellos ciudadanos que vayan a presentar, ¿no?, la declaración jurada de intereses de carácter preventivo y que se va a presentar en forma, puede ser presentada en forma individual o grupal, ¿no?, en cualquiera de las mesas de parte de las sedes de la Contraloría General de la República, ¿no?, o en los 196 OSIs de las municipalidades provinciales a nivel distrital. Acá quiero hacer de repente hincapié en la forma de presentación digital y manuscrita. La declaración jurada de intereses de forma digital, los candidatos, ¿no?, que cuenten con firma digital pueden hacer uso de ella de manera obligatoria a través de un certificado digital, ¿no?, con su DNI electrónico, y se realizará la suscripción de la declaración haciendo uso de esta firma digital y únicamente pues con el envío de la declaración jurada a través del sistema, y culmina la presentación. Entre tanto, los candidatos no tengan esta firma digital, la podrán hacer de manera manuscrita, ¿no? Es excepcional esta presentación, pero aún así se ha dado esta excepción y la pueden presentar, como lo hemos dicho, en cualquiera de las sedes regionales de la Contraloría o en los OSIs de las diferentes municipalidades provinciales y, vuelvo a repetir, es excepcional, ¿no? Y esa declaración jurada deberá ser registrada primero en el sistema, la presentan físicamente, pero esta declaración jurada tiene que contener, ¿no?, la impresión, tiene que estar con una barra de codificación, y tienen con el código de barras, y tienen que adjuntarlo en sobre cerrado y con una carta de presentación directamente en las sedes de las gerencias regionales de la Contraloría a nivel nacional o en los OSIs de todas las municipalidades provinciales. Ese es el hincapié que tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, sí, la capacitación está colgada en el link de la Contraloría General de la República, y ustedes pues cuentan ahí con un video, ¿no?, de cada una de las charlas de capacitación para aquellos, vuelvo a repetir, candidatos que no fueron pues que no tuvieron pues la oportunidad de presenciar las charlas para este proceso de capacitación. Gerente, ha sido clarísimo. Muchísimas gracias más bien por atendernos esta mañana. Pero bueno, antes de terminar con esta entrevista, entiendo que tienen ustedes una convocatoria para los ciudadanos de la provincia de Antabamba. Adelante, por favor. El día 23 de agosto vamos a realizar la audiencia pública virtual en la localidad de Antabamba. Para ello, a partir de mañana, 12 de agosto, hasta el día 22 de agosto, son las inscripciones. Convocamos a toda la población antabambina y a los pobladores también de toda Purímac que se registren en esta rendición de cuentas que nosotros vamos a hacer. Es una es una audiencia pública virtual. La audiencia pública virtual, ustedes ya saben cuál es el fin. El fin es que los ciudadanos nos alerten de algunas situaciones, de algunas inconductas funcionales de los funcionarios, así como que nosotros pues rindamos cuentas sobre las acciones que hemos desarrollado. Ya sabemos todos los ciudadanos que podemos inscribirnos a través de la plataforma también de la Contraloría, ¿no?, o llamando al número siguiente, es el 01330 3000 y el anexo es el 6825.
o en su defecto pueden llamar al celular 952-063-763 o escribir al correo electrónico rsalazarcu@contraloria.gov.pe. El único requisito para participar en esta audiencia pública virtual es contar con documento nacional de identidad, DNI. Los invitamos, los convocamos, ¿no?, a los frentes de defensa, a la población debidamente organizada, a los ciudadanos de a pie, a que participe en esta audiencia pública virtual en Antabamba. Liz, aparte de ello, si me permites, por favor, dar a conocer que estamos desarrollando el curso virtual gratuito, El Control Social en tus manos, ¿no? Este curso virtual gratuito, El Control Social en tus manos, se desarrollará a partir del 17 al 25 de agosto, ¿no? Se entregarán constancias de participación, ¿no? Es un esfuerzo que está haciendo la Contraloría a través de la Escuela Nacional de Control, y las inscripciones también son muy sencillas, son fáciles. Es un curso virtual, El Control Social en tus manos, y se hacen las inscripciones a través de la plataforma de la Contraloría, y ustedes van allí, El Control Social en tus manos. Sí, Liz. Bueno, creo que terminó la comunicación. Así es. A ver, sí, terminó ya la comunicación. Fue en todo caso la invitación para Antabamba, que mucha atención en Antabamba. Yo entiendo que llegamos a algunos sectores de Antabamba y puedan ustedes darse la información o comunicarse en todo caso con respecto a que la Contraloría estará presente el 23 de agosto. La Contraloría te escucha haciendo esta audiencia pública virtual a las 3 de la tarde. Esto fue la comunicación última, digamos, de la gerente regional de control de Apurímac de la Contraloría General de la República, y también hablándonos con respecto a esta plataforma. En estas elecciones tú tienes el control, que muchos de nosotros seguramente vamos a hacer la visita para conocer a los candidatos en nuestras regiones. 7 de la mañana con 27 minutos. Las 7 de la mañana con 27 minutos. Tenemos más información a esta hora de la mañana. Las Bambas entregó 4 expedientes técnicos de proyectos de riego mayor en comunidades de Chalhuahuacho. Los documentos fueron aprobados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Las Bambas realizó la entrega de expedientes técnicos para los proyectos de riego mayor, esto en las comunidades del distrito de Chalhuahuacho, los mismos que demandan una inversión de más de 170 millones de soles en su ejecución. Los detalles de este proyecto agrícola constan de represa en Ascascocha, ¿no? Ancascocha, y también la derivación del río Pararani, con una inversión de 28.980.000 soles en beneficio de 533 familias. También servicio de agua para riego para las comunidades de Chalhuahuacho, también Jaguahuire, Chocoyo, Lahuani y también Huanacopampa, además de Chuicuni, con una inversión de 80 millones de soles en beneficio de 585 familias. La creación de servicio de agua para riego para las construcciones de represas de Chalque, asimismo también Piscochocana en la localidad de Patario, Sausama y también Yactani de Huarocoyo. Esto con una inversión de 27 millones de soles en beneficio de 554 familias. La creación también del servicio de agua para riego para la construcción de represas en Tambulla, en Pararani y Queuña del distrito de Chalhuahuacho, con una inversión de 38.381.000 soles. Los expedientes fueron entregados al alcalde del distrito de Chalhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, en una ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas del distrito. Estos proyectos de riego nacen en el año 2014 como listado de proyectos. Hoy se hacen ya la realización, se hace la realidad, porque estos expedientes técnicos ya están en manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La próxima etapa de la ejecución será considerado en Chalhuahuacho. Tenemos ya escasez de agua y estas represas ayudarán a contar con agua de manera permanente y también con ello el desarrollo agrario, manifestó así el alcalde del distrito, Porfirio Gutiérrez. Ajá, tenemos en todo caso entre manos ya la entrevista
sorpresa del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, justamente en la recepción de ayer de estos expedientes. Escuchemos. Sí, no, está solo grabado. Estamos con el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, con el magíster Porfirio Gutiérrez. Señor alcalde, hoy se está haciendo entrega de expedientes técnicos importantes para el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho, principalmente para el sector agrario. Sí, muchas gracias a Radio Surfuy y muchas gracias a la minera Las Bambas. En realidad estos proyectos de riego mayor todavía pensaba en el año 2014, 15, bueno, en 16 sale dentro del decreto supremo 005-2016-PCM, pero como una idea de proyecto nada más, ¿no? Como un listado de proyectos. Estamos hablando de 4 represas, ¿no? Que acá en las cabeceras de la microcuenca del distrito de Chalhuahuacho, el cual el día de hoy ya estamos visualizando acá los expedientes en físico. Claro que nosotros teníamos en virtual, ¿no? Digital nada más, pero hoy día lo estamos contando en físico y eso lo agradecemos, ¿no? A todas las personas que han apoyado, sobre todo a la minera Las Bambas por financiarnos para culminar los estudios de preinversión y el expediente técnico, y ahora ya está en sus manos del gobierno nacional en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ellos ya lo tienen, incluso ya está en ese proceso de financiamiento de estos proyectos. Uno de ellos, el proyecto Angascoya, ya incluso con el viceministro de Midagri hemos firmado para poder financiar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando contamos con expedientes técnicos en físico, ya culminado todos los estudios, significa ya vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, ¿no? Eso es para nosotros muy importante porque Chalhuahuacho, en las comunidades no tenemos agua, ¿no? No tenemos mucha agua. Claro que hay manantiales, pero no es suficiente porque tenemos bastantes chacras, bastantes espacios, y eso a la larga van a tener pues riego, ¿no? Y va a ser como otro Majes, ¿no? Porque vamos a aprovechar el agua de la lluvia ahí en las represas, ¿no? En las 4 represas en el distrito de Chalhuahuacho. Bueno, sin duda son proyectos importantes para el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho. Ahora queda el trabajo, digamos, de la municipalidad de hacer la gestión propiamente ante las instancias pertinentes del Estado y poder ya hacer el desembolso y la ejecución propiamente del proyecto. Así es, el propio presidente de la República manifestaba allá en Sacsayhuamán, en el departamento de Cusco. Estamos en la segunda reforma agraria, entonces quiere decir, a través de su Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ya tienen que priorizar estos proyectos porque estamos hablando ya culminados, no estamos hablando que acá todavía falta evaluar o alguien tiene que revisar o la parte de la supervisión, no, sino ya los proyectos de acá. Esto es para mí una alegría porque si nosotros a la larga no solamente debemos pensar en infraestructura, sino también el desarrollo agrario, ¿no es cierto? Que las chacras sean regadas. Ahí recién vamos a hablar lo que es de mejoramiento de ganados ovino, vacuno, ¿no? Entonces, pero hoy día todavía no podemos hablar a gran escala, por ejemplo, la crianza de ovinos, ganado, vacuno, sino ahora sí, cuando vamos a tener agua en la chaca, ahí podemos cultivar los pastos y con eso mejorar, por ejemplo, ¿no? La ganadería genéticamente, ¿no? El ovino, vacuno, y de ahí aprovechar la leche, el queso, la carne, todo ello. Perfecto, señor alcalde. Estos proyectos van a trascender su gestión, porque usted ya así es. Deja un buen legado, digamos, una buena, digamos, ya los expedientes hechos para la próxima gestión que se viene, ¿no? Así es, porque mucha gente se equivoca de que no, nosotros teníamos expediente, mejor dicho, teníamos esos proyectos, pero proyectos puede haber, idea de proyectos hay cantidad, así como este año en el mes de marzo hemos hecho nosotros presupuesto participativo, tenemos una cantidad de idea de proyectos, pero lamentablemente, ¿qué necesitamos para poder lograr, ¿no es cierto? Necesitamos presupuesto de todas maneras, el equipo técnico, ¿no? Los profesionales, los economistas, los ingenieros, todos ellos tienen que participar y eso toma tiempo, así como ha tomado ahora, ¿no? Estamos hablando desde el 2014, 15, ya varios años que ha pasado, pero hacer estudios no es fácil. Si fuera fácil, ya nuestro Perú, ¿dónde ya estaría? No hubiera avanzado a pasos agigantados, pero la ley de inversión pública misma indica que tenemos que cumplir todas las etapas, todas las fases, y eso es lo que se ha cumplido acá. Y
Y verdad, yo resalto en esta gestión de apoyarme todo desde acá, desde la municipalidad, la minera de Las Bambas, también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, desde Lima también, el agrorural, todas, el PETS, todos ellos han participado, tenían que evaluar, voltear, subsanar, todo ello hemos hecho, pero esto es un gran proyecto para mí, el distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, muchas gracias, señor alcalde. Sí, gracias. Excelente. 7 de la mañana con 35 minutos, las 7 con 35 minutos, esas fueron las declaraciones del alcalde de Chalhuahuacho respecto a esta entrega de los expedientes técnicos que se realizaron ayer en horas de la mañana. Obviamente, como él mismo lo dice, estas obras no vienen de la noche a la mañana, sino de todas maneras es un trabajo arduo que van desarrollando ya por muchos años, desde 2014, y ahora ya se va realizando y se va concretando en realidad. 7 de la mañana, 35 minutos. Y bueno, también al respecto, David, tenemos las declaraciones en esta entrega que estuvo ayer del superintendente de comunicaciones en representación de Minera Las Bambas, de Juan Carlos. Bien, muchísimas gracias, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, profesor Porfirio Gutiérrez, señores miembros que conforman la comuna distrital, señores representantes de la sociedad civil, señores representantes de las comunidades beneficiarias, tengan ustedes muy buenos días. Hoy estoy presente en representación de Minera Las Bambas para hacer entrega de estos 4 expedientes que son muy importantes y hasta diría vitales para el distrito de Chalhuahuacho. Se ha gestado un trabajo muy importante desde hace varios años. Hablamos años 2013, 2014, 2015, donde se gestó la mesa de diálogo de Chalhuahuacho, y producto del cual pues se ha venido trabajando intensamente para hacer realidad precisamente la entrega de estos expedientes que van a ser la génesis de obras cumbres e importantes para las comunidades beneficiarias. Sabemos que el agua es sumamente importante y vital para consolidar el desarrollo agropecuario de nuestras comunidades. Y esta es una forma importante, señor alcalde, de evidenciar de que actividades tan importantes como la ganadería, como la agricultura y la minería pueden convivir juntas. Y que el diálogo es un factor importante para establecer las bases de este entendimiento mutuo, de trabajo en conjunto con las autoridades, con la empresa privada, y todo ello siempre enfocado en el beneficio de las comunidades. Yo en mis manos tengo un informe que es importante y lo voy a resumir, pero quiero que Juan Latorre me ayude precisamente con los detalles respectivos. Solamente voy a decir que aquí tenemos un financiamiento ascendente a más de 170 millones de soles, estimados amigos, amigas, damas y caballeros. De verdad, hermanos, hermanas, este es un esfuerzo importante que ha realizado la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho conjuntamente con el apoyo de la empresa minera, en este caso Minera Las Bambas, que ha financiado los estudios a nivel perfil y expediente técnico para hacer realidad esto que estamos viendo en este momento, la entrega precisamente de los expedientes técnicos. También hemos apoyado en la gestión para el financiamiento frente a las autoridades, en este caso frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Para Las Bambas, este es un momento cumbre e importante porque creemos que si trabajamos de la mano con las autoridades, si trabajamos de la mano con las organizaciones de base y con las comunidades que son las directamente beneficiadas, podemos establecer el desarrollo sostenible que siempre buscamos como política empresarial. Señor alcalde, yo le hago entrega en este momento precisamente de los expedientes que ustedes pueden apreciar sobre la mesa y que va a ser la génesis para que muy pronto, en algún tiempo ya establecido, podamos hacer realidad y verificar el cumplimiento de estos compromisos, el suyo como autoridad municipal y por supuesto por parte de Minera Las Bambas el compromiso de coadyuvar en que estas obras se hagan realidad en favor de cada una de las comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias, alcalde. Esos aplausos, por favor, muchas gracias
al señor Superintendente de Comunicaciones, Juan Cari, en representación de la empresa minera Las Bambas. Inmediatamente, hermanos, vamos a darle la palabra a nuestra autoridad. Señor alcalde, tenga usted el uso de la palabra. Señor alcalde, me permite, yo quiero cederle las palabras, discúlpeme, voy a romper un poquito. Había anunciado que Juan Latorre me ayuda a hacer el expediente técnico porque él ha encabezado precisamente la gestión de estos documentos que vamos a entregar. Adelante, Juan. Señor alcalde de nuestra municipalidad de Chalhuahuacho, su equipo técnico que le acompaña, de la misma manera las autoridades que están presentes con él, y desde luego aquí a nuestros representantes de Minera Las Bambas, y desde ya al equipo técnico de profesionales que tengo a mi derecha, mis saludos cordiales para cada uno de ellos, y a todo el público en general, muy buenos días. Y también castellano aunque casi. Estos 4 expedientes técnicos en verdad vienen desde estos años 2014-2015, desde la ficha técnica todavía. 4 proyectos de riego mayor, represas en general. El primer proyecto, el proyecto de la construcción de la represa de Ancascocha, para beneficiar a todas las comunidades de Chocoyo, Chontahuilque, Tambulla, Pararani y Casa. En total se va a regar 183 hectáreas de riego por aspersión. Beneficiadas 553 familias. Esta obra de represamiento de Ancascocha va a costar actualmente 25.980.956.48 soles. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto de riego lo constituye el proyecto de riego, lo que corresponde al sistema Tambulla, Pararani y Cauña. En total se va a regar igual por riego tecnificado por aspersión 276.15 hectáreas. Beneficiará a 364 familias y su presupuesto asciende a 38.381.258.42 soles. El tercer proyecto lo constituye la represa de dos represas prácticamente, lo que corresponde al riego de Queuyacocha y Chalhuicocha, para beneficiar a las comunidades de Patario, Sausama, Yactani, Huarocoyo, Huancuire, Suituyo, Caicopampa, Anta Anta, Molino Pata y Cocha Despensa, para un total de 554 familias, 170 hectáreas de riego por aspersión, con un presupuesto de 27.010.652 nuevos soles. Y el cuarto proyecto de riego mayor, que así le hemos llamado, y uno de los proyectos más emblemáticos, el cual hay que tenerle bastante atención, es el proyecto de riego de Cuchuacho. Este proyecto de riego comprende las comunidades Cuchuacho, Cahuanguiri, Chocoyo, Laguani, Huanacopampa y Chuicuni. Va a beneficiar 585 familias beneficiarias, 454.80 hectáreas de riego por aspersión y un presupuesto de 80.009.123 soles. Esta represa va a almacenar aproximadamente 1.500.000.000 de metros cúbicos al año. Entonces, señor alcalde, también al mismo tiempo nosotros del equipo técnico que estamos acá, usted conoce de todas las gestiones que hacemos con todos los funcionarios, no desmayamos, nunca hemos dejado nuestros brazos a torcer. Usted sabe de tantas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la PCM, con el Midagri, con Agrorural y acá con los ingenieros que tantas veces nos hemos podido encontrar en los trabajos, pero esto es el fruto. Y estos proyectos, señores, ya están aprobados por el Midagri. Estos proyectos tienen opinión favorable de Agrorural. Y como dice el señor alcalde, ya está viniendo el primer financiamiento para el proyecto de Ancascocha. Muy agradecido, gracias por la oportunidad.
7 de la mañana con 44 minutos en el país, son las 7 de la mañana 44 minutos. Estas fueron las declaraciones también del alcalde de Chalhuahuacho ayer en esta entrega de los expedientes técnicos respecto a estos proyectos de agua que van viniendo desde el año 2014. Así es, bueno, acabamos de escuchar todo en realidad lo que ha relatado, ¿no? El representante de Minera Las Bambas y también los técnicos quienes han venido trabajando a lo largo de todos estos años, y de hecho en muchas entrevistas el alcalde nos manifestaba que nada es fácil, es todo un proceso que se tiene que cumplir, y pues en estos expedientes técnicos son muchos profesionales los que tienen que participar, y eso es el trabajo que se ha desarrollado desde Minera Las Bambas para poder hacer realidad y entregar estos expedientes ayer a la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, pues donde el monto que superan los 170 millones, nos decían allí. Tenemos a esta hora de la mañana, rapidísimo, vamos a recibir a Eusebio Puma desde Sorco. Eusebio, buenos días. Mi nombre es Eusebio Puma Ucharo, de la comunidad campesina de Sorco, del distrito de Coyulqui, provincia de Cotabambas. Quiero invitar a las comunidades del distrito de Coyulqui a nivel de los 21 comunidades. Tenemos pues parte alta, parte media, parte baja. A todos los compañeros que el día domingo 14 de agosto pues tenemos el segundo Festival de la Papa Nativa Sorco 2022. Entonces, para lo cual pues invito a todos los compañeros que quieren participar, ¿no?, en los diferentes concursos que está realizándose a nivel de las 21 comunidades del distrito de Coyulqui, aquí en la comunidad campesina de Sorco, compañera. Eusebio, entonces ahí se va a desarrollar esta feria importante. Entiendo que toda esta actividad se está haciendo en el marco de vuestro aniversario. ¿Cuándo es vuestro día central y qué otras actividades más se están desarrollando por el aniversario? Pues en la feria agropecuaria tenemos pues concurso de hortalizas, ¿no? Concurso de tubérculos andinos, granos andinos, concurso de guatia, concurso de chicha, concurso de artesanía y concurso de gastronomía, lo que es platos típicos de la zona. Ahora concurso de cuyes. También tenemos pues el concurso de Mancarúe, que nosotros también pues, que queremos revalorar nuestra identidad cultural, todo eso, por lo cual pues invito a todos los compañeros agricultores que trabajan, ¿no?, que labran la tierra. Entonces, para lo cual pues ya se ha invitado a todas las comunidades, también mediante los oficios, mediante por radios, todo eso, compañera, ¿no? Para lo cual quisiera que me lo invite también, en lo cual también tenemos la programa, el día central tenemos pues esta actividad empieza desde el día 12 de agosto. El 12 de agosto tenemos pues pintado de casas, embanderamiento general, campeonato interfamiliares dentro de la comunidad que vamos a estar jugando. El día sábado 13 de agosto tenemos el degollo de vacunos por parte del mayordomo. También tenemos la gran carrera de caballos que está organizando el barrio Tijla y Guamán de la comunidad de Sorco. También tenemos el día domingo 14 de agosto, tenemos pues alba de 21 camaritazos. Después tenemos el segundo Festival de la Papa Nativa que está realizándose a partir de las 9 de la mañana. También tenemos el Kermés Deportiva Intercomunal, varones y mujeres, ¿no? Tenemos los premios para varones, tenemos un toro, ¿no? Así también para las mujeres, ¿no? También tenemos encuentro. Aló, compañera, ¿me está escuchando? Master Ñahuinla versus Sorco, donde también estaremos jugando, ¿no?, por el aniversario de nuestra comunidad. Asimismo, también siguiendo nuestra actividad, tenemos concurso de huiche interbarriales en nuestra comunidad. Continuando nuestra actividad, también tenemos concurso de poesías, canto y músico, también serenata bailable con artistas locales y regionales. El día lunes 15 de agosto también tenemos pues el desfile cívico
patriótico también, concurso de danzas, concurso de desfiles interbarriales, concurso de danzas interinstitucionales. Tenemos pues el día central, ¿no? Por el aniversario que está cumpliendo pues 46 años de vida como comunidad campesina, ¿no? Nuestra comunidad de Sorjo. El día martes 16 de agosto tenemos la gran pelea de gallos piqueros, organizado por nuestros compañeros del barrio Hierbabuenayo. Asimismo tenemos el almuerzo de confraternidad y la gran corrida de toros. Y el último tenemos pues, la gran cacharpari chixiche para compañera. Listo, Eusebio, ahí están todas las actividades. Eusebio, ojalá nos puedas compartir el programa, que yo me imagino que debes tenerlo, al WhatsApp de la radio, para que nosotros también estemos ahí haciendo la difusión respectiva, la invitación respectiva. Eusebio, ojalá nos puedas enviar ahora mismo al WhatsApp. Muchísimas gracias, Eusebio, por haberte comunicado. Y bueno, de hecho, hacemos reiterativo la invitación entonces a toda la población allá en Sorjo a acompañar pues en este nuevo aniversario, 46 añitos ellos vienen cumpliendo, y bueno, los que estamos cerca pues hay que participar de estas actividades, Eusebio. Muchas gracias. Lo repita, ¿no? Este comunicado, y entonces ahorita te va a pasar por WhatsApp, compañera, la programación. Listo, pásame por favor, Eusebio, por el WhatsApp, nosotros para estar haciendo pues la invitación en todos nuestros programas. Gracias, hasta cualquier momento, Eusebio. Hasta luego, compañera. Hasta luego. Chao, Eusebio. 7 de la mañana con 50 minutos. Cambió el digital, 7 de la mañana con 51 minutos. Y también vamos revisando el cronograma de actividades que tiene nuestra provincia de Cotabambas en el mes de su aniversario, ¿no? 62 años de creación política de la provincia de Cotabambas. Vamos a revisar entonces de inmediato qué actividades tienen para estos días. Por supuesto, ya se vienen pergeneando ya diferentes actividades a las cuales también se invita a la población en general. Revisamos entonces, tenemos para hoy, atención, hoy 11 de agosto, la actividad mantenimiento rutinario de caminos vecinales en los tramos de Casacancha, de Pajla, acceso al sector de Cacahuasi del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esto será en Pajla, Tambobamba, a las 12 del día. Mañana 12 de agosto se realizará la actividad Gran Maratón de niños, niñas, jóvenes varones, jóvenes mujeres, adultos varones, adultos mujeres. Esto será en la Plaza de Armas de Tambobamba a las 7 de la mañana. El día 14 de agosto será la imposición de la banda a la alcaldesa vitalicia, la Mamacha Asunta, en el templo de Tambobamba a las 2 de la madrugada. Reiteramos, la actividad del día 14 inicia a las 2 de la madrugada con la imposición de la banda a la alcaldesa vitalicia, la Mamacha Asunta, del templo de Tambobamba. Y el día 15 es la festividad, digamos el día central de la misa de honor de la Mamacha Asunta en la Plaza de Armas de Tambobamba a las 9 de la mañana. Ahí está, entonces, las actividades por el 62 aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, día a día nosotros estamos dándoles a conocer estas actividades para poder ser parte de esta celebración. Ahora sí, rapidísimo, antes de terminar ya con la ronda de entrevistas, estamos en la línea telefónica con Walter Campos, gerente de Desarrollo Social de Minera Las Bambas, quienes desde esta gerencia vienen organizando actividad importante en el distrito de Mara en cuestión de salud. Vamos a recibir, Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Saludarte y saludar también a toda la audiencia de Radio Surfuy. Muy bien, Walter, coméntanos cuáles son estas actividades en el distrito de Mara. Entendemos que hoy y mañana se desarrollan esta actividad de salud, de atención médica. En coordinación con la Dirección Regional de Salud, estamos convocando a las comunidades para hacer esta campaña médica. Siempre hay necesidades de la población que atender y desde Las Bambas no somos ajenos a esa preocupación, y hoy estamos empezando en la comunidad de Pitic y mañana en Mara y Miraflores. Hay un equipo de médicos en coordinación con la Dirección de Salud, también insumos médicos que se le va a suministrar a la población de acuerdo a lo que a sus necesidades, a sus preocupaciones, a su situación de salud que se encuentren, ¿no?
hay todo un equipo, me imagino yo, de profesionales de salud quienes estarán seguramente haciendo la evaluación, el monitoreo a los ciudadanos y quienes seguramente deseen asistir a esta campaña médica. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿En qué horarios? Walter, si nos podrías detallar, por favor. Ya, vamos a estar en Pitic hoy día a partir de las 10 de la mañana hasta que se agote todas las consultas. De igual manera, mañana en Mara y Miraflores también. Y se ha coordinado con los presidentes de cada una de las comunidades y ellos tienen la información de los detalles. También hay un equipo de 6 médicos de diferentes especialidades de acuerdo a las demandas de cada población. Esa acción ya se ha hecho previamente con la coordinación con los presidentes de las comunidades y esperamos la participación de toda la población. Yo quiero aprovechar tu medio de comunicación porque sé que hay una alta sintonía en las diferentes comunidades a convocar a las personas, a las familias de estas comunidades que puedan asistir a esta campaña médica que permitirá, en coordinación con la Dirección Regional de Salud, apoyarlos en situaciones que a veces las familias, situaciones críticas, que por limitaciones o por falta de la presencia de médicos especializados no pueden tener acceso. Walter, también entiendo que esta misma atención se va a desarrollar el 13 de agosto en Pisacasa. 13 de agosto es la tercera y última campaña correspondiente a esta quincena que se va a realizar en Pisacasa, y en el futuro estamos coordinando con algunos presidentes de comunidades para también atender algunas demandas que se tienen proyectadas. Muy bien, entonces ahí está la invitación, obviamente, a toda la población. La pregunta es, Walter, ¿en esta campaña podrán también participar niños, jóvenes, adultos? ¿Están convocados todos los sectores de estas comunidades? Sí, es abierto, es para todas las personas que tengan alguna dolencia, alguna complicación de salud, los esperamos. Perfecto, entonces ahí está la convocatoria. Nosotros también estaremos reiterando en los programas en vivo que tenemos a través de Radio Surfui. ¿Algo más que agregar, Walter? Nada más, solamente manifestar esta voluntad y predisposición de la Dirección Regional de Salud de pedir el apoyo y convocar a la participación de las Bambas en este esfuerzo conjunto que venimos haciendo de las campañas médicas, que no es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos hecho anteriormente, en años anteriores en diferentes comunidades, de acuerdo a la disponibilidad también de la Dirección Regional de Salud. Sí, así es, eso sí es verdad, pues que se ha venido desarrollando estas campañas en diferentes distritos y provincias de nuestra, valga la redundancia, de la provincia de Cotabambas. De hecho, ha frenado, la pandemia en estos 2 últimos años y nuevamente se está retomando con este trabajo de la salud en nuestras comunidades. Walter, muchísimas gracias por tu atención y nosotros de igual forma estaremos reiterando esta invitación a toda la población mareña. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me brindas para poder llegar a la población y reiterar que hoy día estamos empezando en la comunidad de Pitic, mañana en Mara y Miraflores y el día 13 en Pisacasa. Esas son las campañas y esperamos la participación de toda la población. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Walter. 7 de la mañana con 58 minutos. Ñata, lirikushankichisña, uyarishankichisña, ñañaturaykuna, marallaqtapi, a ver, suyakushankisriki, asuaypas, kai salud nesca, kankariki, atención, imakunapi, ginecología, kanka medicina interna, kanka pediatría, oftalmología, optometría, otorrinolaringología y odontología nescapi. Apuririchis, wawakunatachu, uchuykunatachu, aparita munankichispis, waynasipastachu wasimanta, icha kanchu mamita, kanchu papita, kuraj mamita, kuraj papita, wasipi kashanki, chayqa puririchis, atenciones kata ruero. Sunkiko maype centro de salud
Mara chaypiriki aswaypas pitik kunan punchaw paqarin punchaw kanqa Mara chaynallataj Miraflores atenderikushanqa hinaspataj Centro de Salud o Puesto de Salud Pisacasa nisqapitaj kanqa 13 de agosto kay atención integral de salud nisqa. 7 de la mañana con 59 minutos a participar entonces de estas campañas de salud. Y hablando de salud también, Lisa Aldívar, quiero comentarte que en Chincheros lanzan Completa tu dosis, vacúnate y pedalea. Esta campaña que pretende también que más personas se vacunen como corresponde. Tras la gestión realizada por el gobierno regional de Apurímac a través de la Dirección Regional de Salud ante la empresa minera Las Bambas de 152 bicicletas para el sorteo de la campaña Completa tus dosis, vacúnate y pedalea a nivel regional, se realizó el lanzamiento de esta actividad que está siendo articulada con la Dirección Regional de Educación, esto a nivel regional. Para el sorteo de las 152 bicicletas se han considerado a la población de 5 a 17 años, quienes deberán cumplir con la dosis completa de vacunación hasta el 31 de agosto, es decir, de 5 a 11 años la segunda dosis contra la COVID-19 y de 12 a 17 años con la tercera dosis. De esta manera, estar protegidos contra esta enfermedad que en esta cuarta ola ha evidenciado que la mayor cantidad de casos positivos es precisamente este grupo poblacional que lamentablemente tiene bajos porcentajes en la vacunación. Se ha coordinado también con la Dirección Regional de Educación para que a nivel de las instituciones educativas también se haga el trabajo de sensibilización a los padres de familia y se pueda llegar a vacunar contra la COVID-19 a la población estudiantil de 5 a 17 años y de esta manera estén protegidos contra este virus. Más ahora que nos encontramos ya dentro de una cuarta ola. El director regional de salud, doctor Ismael Renan Ramos Morón, entregó las 19 bicicletas para la provincia de Chincheros que serán sorteadas entre las instituciones educativas de los distritos de Chincheros, para lo cual es importante que la población de 5 a 17 años complete la dosis de la vacuna contra la COVID-19. Llévate esa bicicleta, la guagua se puede llevar, el jovencito se puede llevar completando nada más su dosis. De hecho, pues tienes que completar tu dosis y automáticamente vas a estar ingresando a este sorteo. Y bueno, antes de irnos a la información deportiva, a ver si vamos llamando a Sami, no olvides, mucha atención, Coyllurqui, 15-16 de agosto, llegará Renieja Bancay al distrito de Coyllurqui para hacer diferentes, atenciones con respecto al DNI. Usted, señora, usted, caballero, de repente el DNI ha caducado, de repente el DNI se ha perdido, de repente el DNI, en todo caso, pues hay que hacer el cambio de los jovencitos, más que todo, ¿no? Están cumpliendo ya de repente los 18 años, están próximos a cumplir, hay que hacer estos cambios. Y el 17 estará en Ñahuilla, mucha atención, Ñañayguna Turecuna, Huillarescaña Kashankits, Jangunapsu Villarina Coichis, 15 y 16, Caranca Renieja, Bancay, Manta Chayarim Shanco, distrito de Coyllurqui, 17 en Escatatas, Carishancaco, Ñahuilla Chaypi. 8 de la mañana con 2 minutos en el Perú, son las 8 de la mañana con 2 minutos, vienen nuestras notas deportivas. Deportes. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Vamos a dar la bienvenida entonces a esta hora de la mañana a Sami Canales, que nos tiene la información deportiva a esta hora. Sami, buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, compañeros. Muy feliz de acompañarlos a esta hora de la mañana. Así es, les traigo todo el acontecer nacional e internacional del deporte. Así que comencemos. Amigos, les cuento que Juan Reynoso confirmó que se reunirá con Ricardo Gareca. En una entrevista a RPP, Juan Reynoso confirmó que visitará al ex técnico de la selección peruana, quien consiguió varias hazañas, entre las que resaltó la clasificación a un mundial después de 36 años y llegar a una final de una Copa América tras 42 años. La reunión está pactada previa al partido amistoso ante México en los Estados Unidos, que se realizará en el mes de septiembre. Y amigos, también les cuento que con gol de Ruiz Díaz, la Major League Soccer ganó a la Liga Mexicana y se quedó con el All-Star Game, pues el conjunto estadounidense aprovechó su ventaja inicial y selló el triunfo con un 2-1 en el Allianz
Allianz Field gracias a los tantos del mexicano Carlos Vela y del peruano Rui Díaz. De esta manera, el combinado de los clubes norteamericanos vuelve a imponerse ante sus pares mexicanos y levanta el trofeo por segunda ocasión consecutiva. Y amigos, hoy es una fecha muy importante en la Copa Sudamericana 2022 porque solo falta definir al último pasajero de las semifinales. Este saldrá del ganador entre Internacional de Porto Alegre y del Melgar. El conjunto rojinegro tiene la obligación de no perder en territorio brasileño para mantener sus opciones de llegar a las semifinales. El equipo peruano necesita un empate para forzar la definición por penales. En tanto, una victoria le asegura su presencia entre los 4 mejores del torneo. En los otros encuentros en este certamen, Sao Paulo e Independiente del Valle sacaron ventaja y parten como grandes favoritos. Por otro lado, Atlético Goianiense derrotó 3-0 a Nacional, que tuvo a Luis Suárez en el segundo tiempo. El último pasajero, repito amigos, se decidirá entre el ganador del Internacional versus Melgar. La cita será hoy desde las 5:15 de la tarde. Y amigos, ahora vamos con la información de la Copa Libertadores. Les cuento que ayer, miércoles 10, se llevaron a cabo 2 partidazos. Primero, Vélez Sarsfield venció por la mínima diferencia a Talleres de Córdoba con un tanto del juvenil Julián Fernández. Luego, Atlético Mineiro no pudo con Palmeiras, que se quedó con 9 jugadores por expulsiones de Scarpa y Danilo. Finalmente, el Verdão se impuso en los penales. El último pasajero se conocerá entre el ganador de Estudiantes versus Atlético Paranaense, partido que se jugará también hoy día a las 7:30 de la noche, y el ganador irá a semifinales junto al Flamengo, Palmeiras y Vélez Sarsfield. Y amigos, les cuento que llegó el título 98 para el Real Madrid, que venció 2-0 al Frankfurt y se quedó con la Supercopa de Europa, con tantos de David Alaba y Karim Benzema, quien se convirtió en el segundo máximo goleador merengue. Los blancos arrancaron la temporada 2022-2023 con un nuevo trofeo. Y amigos, a esta hora también de la mañana les cuento que el deporte peruano sigue cosechando alegrías, pues en los Panamericanos del Sur 2022 en Panamá, Isel Delgado le entregó la primera medalla de oro a la blanquirroja, luego de dominar en una final muy ajustada en la modalidad de stand-up paddle race sobre el brasileño David Leao. El surfista peruano fue mostrando superioridad, aunque las complicaciones por el oleaje eran notorias. Y bien amigos, con esta información le ponemos fin a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias a mi Canales por esa información deportiva. Estaremos con más información para el día de mañana. Te agradecemos mucho, Sami, que tengas un excelente y deportivo día. Hasta mañana. Deportivo sobre todo, ¿eh? Deportivo, 8 de la mañana con 7 minutos. Ahí está la información deportiva en la voz de Sami Canales, que pues nos está acompañando en estos días también ella. Ahora sí, nos vamos a ir a la información de los diarios de circulación regional. Gonzalo Huirse, a ver, buscamos por ahí en el telefonito. Estamos comunicándonos con él para que nos dé los titulares. Mientras tanto, vamos escuchando su fondito. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Listo, ya estamos con Gonzalo Huirse, que nos tiene las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Gonzalo, buenos días. Buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Tenemos ya listas las portadas de los principales diarios de circulación a nivel local, regional y nacional. Vamos a dar inicio con la portada del diario El Trome. ¿Qué nos trae el diario El Trome para hoy? Cuñadita estaba escondida en Palacio. Jennifer Paredes se entregó a la justicia y fiscal de la Nación dice que perseguirán el delito, caiga quien caiga, es lo que nos trae hoy el diario El Trome. Continuamos con el diario El Popular. Cuñada de presidente Castillo se entregó.
Jennifer Paredes se puso a derecho del Ministerio Público. Llegó junto a su defensor y estará detenida 10 días por caso en el que se le investiga por supuesta corrupción. Mientras, mandatario se quedó sin abogado. Pero bueno, ya después, horas más tarde, ha salido el abogado nuevamente a decir que retomará pues la defensa de Pedro Castillo y la primera dama. Ya vamos con el diario El Ojo. Cosa de locos. Benji Espinosa renunció en la mañana a defender a pareja presidencial y por la noche regresó. Pedro Castillo hace lo mismo que con Caníbal, que puso su cargo a disposición y sigue como premier. Con su portátil de ronderos, mandatario volvió a victimizarse y rajar del Congreso, Fiscalía y la prensa. Continuamos con el diario El Correo, la edición de hoy, jueves 11 de agosto. Jennifer deja su escondite y responderá ante la Fiscalía. Cuñada de Pedro Castillo se entregó tras 24 horas de mantenerse en condición de prófuga. El diario La República también tiene una portada similar. Se somete a la justicia. Jennifer Paredes pasó su primera noche en la DIVIA, que es lo que nos trae el diario La República. El diario Gestión: se frena crédito a empresas y avanza para las personas. Deterioro de la confianza empresarial provoca que se endeude menos para invertir, por lo que los préstamos para este segmento solo crecieron 1.1% anual. En el caso de las personas, los créditos crecieron 15.8%, pero este trimestre el consumo empieza a ralentizarse, es lo que nos trae el diario Gestión. Y vamos con el diario El Comercio. Pedro Castillo ordenó que Fiscalía no ingresara a la residencia de Palacio. Sigue la investigación. Situación del presidente y de su entorno familiar se complica aún más, lo que nos trae hoy el diario El Comercio. También tenemos la portada del diario Perú 21. Todos somos iguales ante la justicia, señor presidente. En mensaje a la nación, la fiscal Patricia Benavides dijo: el Ministerio Público no forma parte de un supuesto plan político, nos mueve el cumplimiento de la ley. El diario Expreso, en la portada del día de hoy, nos trae la Sagrada Familia, organigrama de la corrupción, donde estaría encabezando pues Pedro Castillo, el presidente del Perú, y este organigrama de la corrupción incluye también a cuñados David y Walter Paredes, el ministro Heiner Alvarado y los empresarios Hugo y Stephanie Espino. Ese sería el organigrama criminal de la supuesta banda que estaría encabezando el presidente Pedro Castillo. Vamos con más noticias. Diario Exitosa, en su portada del día de hoy, nos trae: cuñadísima canta en la DIVIAC. Jennifer Paredes se entrega a Fiscalía, donde llegó con ronderos que estuvieron en Palacio de Gobierno. El diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario: Ejecutivo destinará 3.920 millones para el cierre de brechas. Ministro Paniagua anuncia que su sector dará prioridad a obras de vivienda, titulación y agua potable. Se espera que más de 161 familias accedan a una casa propia hasta fines de año. Tenemos también el diario Depor, que nos trae la portada: ruge León, ¿no? Porque el día de hoy se va a estar enfrentando, luego de empatar sin goles en la primera ida, el dominó se juega el pase a semifinales de la Sudamericana esta tarde en Brasil. No es favorito, pero el cuadro arequipeño ya nos acostumbró a festejar y tiene el apoyo de todo el Perú. Sí se puede, como se repetía en aquella oportunidad con el Cienciano del Cusco. El diario Libero también en su portada: el otro clásico, Universitario no se queda atrás y convoca a toda su fanaticada para llenar este sábado el Monumental, porque se juega el todo por el todo ante Binacional. Cremas quieren además superar a Alianza Lima en la pugna por ser el club más taquillero del 2022, es lo que nos trae el diario El Libero. Y vamos también con la portada del diario El Pregón. Antabamba cumplirá 150 años. Todos se preparan para celebrar fecha jubilar. El próximo sábado, la provincia de Antabamba cumple 150 años de creación política y durante todas estas fechas se vienen desarrollando diferentes actividades que resaltan este nuevo aniversario después de 2 años de para por la pandemia de la COVID-19.
COVID-19. Es lo que nos trae el diario El Pregón. Y vamos con el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo. Comuneros de Ciusay, alcalde de Lambrama, no cumple compromiso. Realizaron un plantón en el frontis de la municipalidad. Es lo que nos trae el diario El Chasqui en su portada el día de hoy. Muy bien, amigos, esas son las portadas de los principales diarios el día de hoy. Como siempre, nosotros nos vamos a reencontrar también el día de mañana con mucho más información. Les mando un abrazo por cabina. Gonzalo, si nos escuchas, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, parece que no nos escucha. Gonzalo, a cuidar la garganta, por favor. Parece que por las festividades de Arequipa, parece que por las festividades ya Gonzalo está llevando serenata desde ya. ¿Eso será cierto, Gonzalo? Estamos preparando ahí la garganta, pero bueno, son secuelas que ya han quedado, creo, así que vamos a estar así más o menos. Perfecto, Gonzalo. Nos reencontramos mañana con los titulares de circulación nacional. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Un abrazo, amigos. Cuídense. Perfecto. Gracias, Gonzalo. 8 de la mañana Gracias, con Gonzalo. 14 minutos. 8 de la mañana con 14 minutos. Ahí está Gonzalo dándonos la información para esta mañana de todos los diarios de circulación nacional y regional, principales diarios que nos traen la información para este día. Ahora sí, vamos a, siendo 8 de la mañana con 15 minutos, compartir un poco también sobre lo que dijo ayer la fiscal de la Nación, quien ofreció justamente una conferencia de prensa. Y bueno, vamos a ver, compartir en todo caso lo que ha dicho la fiscal ayer. Fueron las decisiones que ellos tomaron también y ella esclarece obviamente este tema de por qué es que han tomado esta decisión de poder hacer los allanamientos y la búsqueda de los familiares del presidente de la República. Escuchemos. De mi gestión hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación, requerimientos. Bueno, esas fueron las declaraciones. Vamos a repetir exactamente retomar estas declaraciones que dio ayer la fiscal de la Nación respecto a este caso del allanamiento del Palacio de Gobierno y también la búsqueda de la hija o en este su caso, momento, ¿no? Claro, y la cuñada de hecho del luego presidente. ya ella tuvo que, vamos a ver, terminar de escuchar. Se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. También hemos sido testigos del ataque a uno de los fiscales que lleva a cabo esta investigación. Desde aquí, rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Muchas gracias. Esta fue la declaración entonces de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que pidió respeto para la institución al rechazar que formen parte de un supuesto plan político, tal como denunció el presidente Pedro Castillo luego de que el equipo especial de fiscales ingresara el pasado miércoles a Palacio de Gobierno para ubicar a su cuñada Jennifer Paredes. Rechazo firmemente las acusaciones e insinuaciones que en el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie. A nosotros
no nos mueve la búsqueda, a nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley, dijo así en este caso la fiscal. Por ello, exhortó también a las personas, en este caso en calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, a que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Bueno, en esta conferencia de prensa, junto con los fiscales supremos, la titular del Ministerio Público señaló que desde el inicio de su gestión ha asumido la función constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese, así manifestó. Recordó también que la función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. En otro momento, Patricia Benavides reafirmó que las decisiones fiscales no son políticas, sino también que se ciñen estrictamente, dijo ella, en la ley y la Constitución. Agregó que cada acto de investigación, requerimiento o disposición se sustentan con evidencias. Eso ha resaltado y remarcó también que todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales representan la Constitución. Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en el ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques contra mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales, culminó. Bueno, mientras tanto, la información, de hecho, usted y yo ya conocemos, es de repente ya detallar seguramente o nuevamente con respecto pues a la entrega de Jennifer Paredes sobre o a las autoridades ante el Ministerio Público. A ver, vamos a ampliar en todo caso la información. Así es, Jennifer Paredes entregó la tarde de este miércoles a las autoridades del Ministerio Público, así lo afirmó a un medio de comunicación José Dionisio, abogado de la cuñada del presidente Pedro Castillo, quien indicó que la joven ya se encontraba en la sede de la Fiscalía. En ese momento, como dice, ¿no? En este momento, dentro de su edad, su coraje y la valentía se encuentra en la Fiscalía para poder apersonarse y entregarse al fiscal, señaló así el abogado. El abogado señaló, indicando que se ha entregado, ¿no? La entrega de la joven se da luego de que en vísperas no fuera hallada por la Policía Nacional en Palacio de Gobierno ante la orden de detención preliminar en su contra. Al respecto, su abogado evitó pronunciarse sobre cuál fue su paradero y por qué no se entregó antes. Además, también señaló que a las autoridades de la Fiscalía les sorprendió esta decisión. A la Fiscalía se ha tomado por sorpresa la entrega de mi patrocinada. Nosotros ya estamos en el interior de la Fiscalía, manifestó el abogado. Horas después, la cuñada del mandatario fue trasladada en la tarde de ayer miércoles desde la sede del Ministerio Público hacia la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú. Para un medio de comunicación, han podido también hacer las indagaciones respectivas y ella ya se encuentra en este momento, se podría decir, haciendo los exámenes respectivos para poder declarar también ante la Fiscalía. 8:21 a.m. Ahí está entonces la información sobre esta entrega de Jennifer Paredes. Bueno, de hecho muchas opiniones se han vertido al respecto, David, y de hecho también tenemos las opiniones, obviamente, en la plataforma del Facebook de nuestra emisora también, que nosotros respetamos las opiniones de ustedes y también la opinión que nosotros vertimos a través de este medio de comunicación son investigaciones que obviamente, como lo ha dicho la fiscal, pues que se tiene que seguir este proceso, ¿no es cierto? Entonces, todos, dijo eso anoche la fiscal, todos somos iguales ante la ley. Y con respecto justamente a la entrega de Jennifer Paredes, Pedro Castillo ha manifestado, ha indicado y ha dicho pues que es un golpe a su familia. El presidente Pedro Castillo pues abordó el tema de su cuñada Jennifer Paredes, quien se entregó a la Fiscalía y permanece en la sede en estos momentos de la DIVIAC. El presidente de la República, Pedro Castillo, habló sobre esta situación de su cuñada Jennifer Paredes. Al respecto ha mencionado que han golpeado a mi familia seriamente, dijo así. Paredes Navarro se ha entregado ayer por la tarde, como sabemos, a las autoridades de la Fiscalía. Han golpeado
golpeado a mi familia seriamente, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Sé que el día de hoy Jennifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia, conjuntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante, sostuvo así en sus declaraciones Pedro Castillo. Bueno, como se informó ayer, la hermana de la primera dama Jennifer Paredes se presentó ante la sede del Ministerio Público, esto último tras no ser encontrada por el fiscal Hans Aguirre y el coronel Harvey Colchado, y ambos pues llegaron a dicha institución durante el último martes para cumplir justamente con esta resolución judicial que ordenaba su detención por 10 días debido a que supuestamente integra una red criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo, y actualmente, como dice la nota, Jennifer Paredes se encuentra en la sede de la División de Investigación de los Delitos de Alta Complejidad. Así es, ella para que cumpla 10 días de detención preliminar y puedan también hacer las investigaciones respectivas. Al respecto, el señor Héctor Ventura dice, ¿no?, que el señor Pedro Castillo busca respaldo incitando a la población y nuevamente busca victimizarse. El presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que ya había advertido la existencia de una organización criminal familiar que tenía como líder al presidente Pedro Castillo. Adelantó que solicitará que el ministerio, que en este caso el ministro Heiner Álvaro, rinda cuentas ante el Congreso. El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, ratificado en este cargo recientemente, señaló que este grupo de trabajo cuenta con más noticias de índole criminal luego de que la policía y la fiscalía ubicaran y capturaran a personajes cercanos al presidente Pedro Castillo, además también de la reciente entrega de su cuñada Jennifer Paredes. Y bueno, ahí está, en todo caso, la información con respecto a la entrega de la cuñada del presidente Jennifer Paredes, que anoche, ayer por la tarde, ya casi llegando la noche, digamos, ha entregado a la fiscalía. Bueno, ayer, como decíamos, por la tarde ha sido movido nuestro país, ha sido un poco en cuestión de la política, y también se supo para ayer por la tarde la renuncia de Manuel Rodríguez Cuadros, quien renuncia justamente a su cargo de representante del Perú ante la ONU. El diplomático José Manuel Rodríguez Cuadros presentó su renuncia de forma irrevocable al cargo ante la Organización de las Naciones Unidas, que asumió todavía en septiembre de 2021. El diplomático José Manuel Rodríguez ha renunciado de forma irrevocable. Así han confirmado la dimisión de Rodríguez Cuadros, quien presentó este documento durante el fin de semana dando cuenta su decisión. Rodríguez Cuadros, lamentablemente dejó este cargo de manera irrevocable, como dice su renuncia. Imaginamos que en los próximos días se dará a conocer el detalle de por qué es que él ha renunciado así de manera tan tajante a este cargo. Y de hecho también su reemplazo, ¿no? Tiene que haber ya un reemplazo que estamos seguros que el presidente va a tener que asumir igual también esta responsabilidad de poner a un reemplazo. Justamente durante su salida el jefe se ha reunido justamente con los directores, de hecho para seguir evaluando esta decisión de dejar de dimitir, digamos, a estos cargos, al igual que Harold Forsey, que también ha renunciado al cargo de representante de Perú ante la OEA. El diplomático Harold Forsey dimitió también de forma irrevocable a la representación del Perú ante la OEA, cargo que asumió también él todavía el pasado agosto 2021. El diplomático ha renunciado a este cargo irrevocablemente ante la Organización de Estados Americanos. Así lo han manifestado fuentes de información nacional. Esta renuncia también irrevocable de la designación de Forsey como representante peruano ante la OEA. Entonces, si estas autoridades importantes, diplomáticos importantes, que vienen, en este caso, dimitiendo sus funciones, dimitiendo sus cargos, es por algo, ¿no? Porque se supone que ellos también están haciendo una evaluación
detrás de toda estas renuncias. No creo que sea nada más algo coincidente, algo que en su momento... Y no es uno, sino son dos que han renunciado a cargos muy importantes de manera internacional, cargos en la OEA, cargos en diferentes entidades, ¿no? Y el otro es a la OEA y el otro es a la ONU. Exactamente, a la Organización de Naciones Unidas y el otro a la Organización de Estados Americanos. Qué pena realmente, y bueno, imaginamos que es por alguna razón. ¿Por qué? Porque tal parece que ellos mismos se dan con la sorpresa de que el Perú no está encaminado adecuadamente, entonces no pueden dar la cara ante estas organizaciones internacionales, o imaginamos que tienen sus merecidos motivos para poder también pedir la renuncia, en este caso renunciar a este importante cargo que les han encomendado en el Perú. Bueno, en realidad, de hecho, uno pues revoca o en todo caso termina alguna confianza porque detrás de ello motiva situaciones complejas. Normalmente eso ocurre, ¿no es cierto? Ya, para terminar, 8 de la mañana con 29 minutos, tenemos algunos mensajitos, a ver si podemos abrir, no estoy tratando de abrir acá el WhatsApp, el Facebook, quienes nos han dejado ahí sus saluditos, también de hecho sus mensajitos. Dice por acá, buenos días, Emilio Sotomayor, buenos días amigos de Radio Surfo y un saludo muy cordial, dice, quiero compartir esta información a partir del día jueves 11, hoy día 11 de agosto hasta el 26 de agosto del año en curso se cierra, escuchen bien, la vía nacional que conduce de la provincia Grau a la provincia de Cotabambas en sectores de Ulputo por remodelación, debe decir, del puente metálico, para ello tomar las vías de acceso alternos de Ulputo a Curpahuasi, Tacrata, Lambrama o Vilcabamba, Santa Rosa, Chuquibambilla, Abancay. Muchísimas gracias por la información, Emilio. Eduardo también, hola Liz, dice David Vargas, a Lillancho, saludos en especial para la familia Arcos que siempre nos escuchan. Muchísimas gracias a Juana Luna y también a Santi Choqueapasa que siempre nos hace llegar su opinión. 8 de la mañana con 30 minutos, nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestra sintonía. Estuvo con ustedes Liz Aldívar y David Vargas. Y también agradecemos a nuestros compañeros en esta mañana de labores, a Gonzalo Huirce y por supuesto también a Sami Canales. Muchísimas gracias, Tupac Unanchis Camaña. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.